Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Esteban Beltrán, soy el director de Amnistía Internacional y vamos a presentar este informe que es sobre la impunidad de las víctimas de la guerra civil, la impunidad de los crímenes cometidos contra las víctimas de la guerra civil y el franquismo en España. El tiempo pasa, la impunidad permanece. Vamos a hablar un poco en detalle, pero quiero presentarles primero a las personas que están conmigo. A mi izquierda, Soledad Luque Delgado, que es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y representante de las asociaciones que hay antes de víctimas por el robo de niños en la Redaco. A la extremo de la mesa está José Luis Mateo Fernández, que forma parte de la plataforma contra la impunidad del franquismo y también va a conversar un poquito del caso de su abuelo. A mi derecha está Nacho Hoptis, mejor dicho. Nacho Hoptis, que es el investigador de Amnistía Internacional y responsable de políticas de investigación de Amnistía Internacional y quien ha desarrollado este informe que presentamos. Vamos a intervenir brevemente los que estamos en la mesa y después, con mucho gusto, podemos ver las preguntas que ustedes, invitar a responder las preguntas que yo os voy a intentar dar lo que son los principales mensajes que hemos descubierto con la investigación. El primer punto que quiero indicarles es que la impunidad de los crímenes del derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo está garantizada en España. España ni investiga ni coopera con las investigaciones que están llevando a cabo terceros países. Los tres poderes están actuando de forma que garantiza la impunidad de estos crímenes de derecho internacional. El Poder Judicial se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas. La Fiscalía no colabora adecuadamente con las peticiones de colaboración solicitadas por Argentina, alegando además que España está investigando y tiene preferencia para investigar. El Gobierno ha obstaculizado que las víctimas presten declaración ante la jueza argentina que lleva el caso abierto. Y el Poder Legislativo es reacio a adherirse a la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que abriría más la puerta para la investigación, y el Poder Legislativo ha confirmado la vigencia de la ley de amnistía. Por lo tanto, el primer mensaje es que parece intentarse garantizar la impunidad por parte de los tres poderes del Estado. Esta impunidad ha dejado a las víctimas de crímenes de derecho internacional, quiero recordar, víctimas de trabajos forzados, familiares de los desaparecidos y familiares de ejecutados extrajudicialmente, víctimas de la tortura sistemática y a víctimas de desaparición forzada de los niños robados en una situación de indefensión, porque de manera generalizada el Poder Judicial está archivando las denuncias que se presentan. En España pareciera que no hay ninguna institución competente para investigar los crímenes de derecho internacional sobre el franquismo y la guerra civil. Y si ninguna institución es competente para investigar, ¿por qué la Fiscalía reclama la competencia argentina? La única explicación es garantizar la impunidad. Esta es una investigación que Amnistía ha hecho y que luego Nacho va a ver más en detalle, de 38 de los 47 casos derivados por la Audiencia Nacional a juzgados territoriales. Y los 47 casos, 38 han sido archivados. Ya. Estos son un poco los mensajes, después un poco Nacho les explicará un poco cuáles son las opciones y cuáles son las recomendaciones que también damos a las autoridades. Quiero dar la palabra a Soledad y... Perdón. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por haber venido. Me gustaría dar un poquito más de detalle de cómo hemos llegado a las conclusiones que llegamos y en qué basamos las preocupaciones que tiene en este momento Amnistía Internacional.
decimos que la justicia española no investiga los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Y nos basamos en un hecho contundente. De todos los casos que Amnistía Internacional tuvo acceso, de todas las investigaciones que Amnistía Internacional tuvo acceso, todas ellas se han archivado. Es decir, como saben, esta investigación analiza cuál fue la respuesta de la justicia de los 47 investigaciones abiertas luego de que en 2008 la Audiencia Nacional declinara su competencia en favor entre distintos juzgados territoriales, y se han abierto en ese contexto 47 investigaciones. Pues bien, 38 han sido archivadas y las otras 9, Amnistía no tiene información. Hemos solicitado a las autoridades gubernamentales y judiciales acerca de la suerte de esas investigaciones y no hemos tenido hasta el momento respuesta. De modo que todas las investigaciones que Amnistía conoce que se han abierto han sido archivadas de plano. ¿Sí? 38 de 47. Esta es una tendencia que ya habíamos identificado en el informe anterior de mayo del 2012 que se llamaba Casos cerrados, heridas abiertas. Pero fíjense, habíamos en ese momento identificado 17 archivos, 4 en suspenso. En total eran 21, pero archivos 17. Hoy estamos hablando de 38. Esa tendencia de archivos también hemos visto que se ha profundizado con otro revés muy duro que reciben las víctimas, que es la sentencia del Tribunal Supremo en el llamado caso Garzón. Esa sentencia, que de alguna manera cierra las puertas para que se investiguen crímenes de derecho internacional en España cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, utiliza una serie de argumentos que según Amnistía Internacional son contrarios al derecho internacional. Muchos de esos argumentos, inclusive de referencia directa de la sentencia del Tribunal Supremo, han sido utilizados para archivos posteriores que han hecho los juzgados territoriales refiriéndose directamente a esta sentencia del Tribunal Supremo. De modo que vemos cómo esta sentencia ha tenido un efecto de profundizar los archivos de los casos. Muy brevemente me gustaría mencionar cuáles son quizás los 4 argumentos principales del Tribunal Supremo que utilizan esta sentencia en el caso llamado Garzón, y por qué Amnistía Internacional cree que estos argumentos son contrarios al derecho internacional. En primer lugar, el Tribunal Supremo dice que esos crímenes en el momento que se cometieron no eran crímenes de derecho internacional. Es una interpretación de lo que se llama el principio de legalidad que nosotros creemos equivocada, por cuanto ciertamente estaban reconocidos el derecho internacional, había principios de Nuremberg, convenciones inclusive del siglo anterior, de 1898, y también el derecho internacional constitucional. Es decir, que en ese momento, el momento de la comisión de los crímenes, Amnistía sí que cree que estaban reconocidos como tales, como crímenes de derecho internacional. Otro segundo argumento, por coronario del primero, es que han prescrito, que ya han pasado 20 años y que entonces esos casos no se pueden investigar. La Amnistía no podemos estar más en desacuerdo, según el derecho internacional, reconocido en numerosas convenciones de las cuales España es parte y en consecuencia está obligado a cumplir. Está reconocido que los crímenes de derecho internacional son imprescriptibles. El tercer argumento es un argumento muy reiterado, y es que al fallecer los presuntos autores de los delitos, entonces no hace falta investigación. Nuevamente, nosotros nos oponemos a esa interpretación. Creemos que el derecho internacional penal obliga el esclarecimiento de los hechos con independencia de si el presunto autor está vivo o muerto. El derecho penal internacional es un derecho que va del hecho al autor y no al revés. ¿Sí? En consecuencia, este es el tercer argumento también de la Amnistía, creemos que es contrario a los estándares internacionales, y de hecho está reconocido por distintos mecanismos de Naciones Unidas. Y finalmente, el cuarto argumento que quería mencionar, que esta sentencia del Tribunal Supremo hace referencia, es la aplicación de la ley de amnistía de 1977. Cuando hemos visto que han sido numerosos los mecanismos de Naciones Unidas que han recomendado directamente a España de que nunca una ley de amnistía puede ser un obstáculo para investigar crímenes de derecho internacional. En consecuencia, desde Amnistía creemos en primer lugar que esta ley de amnistía no es aplicable porque trata de otros crímenes, son de otros delitos de intencionalidad política. Pero aún, y que en ningún caso pueden ser considerados crímenes de derecho internacional, que son graves violaciones de derechos humanos. Pero aún en el caso de que esta interpretación fuera distinta por parte de la justicia o de otros mecanismos, nunca, y esto está reconocido en muchísimos mecanismos de Naciones Unidas, que después si quieren lo mencionamos,
nunca una amnistía puede ser un obstáculo para investigar crímenes de derecho internacional. Entonces, esa es la situación que hemos encontrado en el Poder Judicial español. Después también decimos que el gobierno no colabora con investigaciones que están llevando otros países. Como saben, en este momento hay una jueza argentina que está aplicando lo que se llama el principio de jurisdicción universal y que está investigando estos crímenes. Y vemos que el gobierno no colabora. Recientemente, en mayo, se iba a celebrar una videoconferencia a través de la cual la jueza argentina iba a tomar declaraciones testimoniales a los testigos que estaban en España. Esto se iba a hacer en el consulado argentino en Madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha enviado una nota a la jueza argentina mostrando su rechazo para que se realice esta videoconferencia. En consecuencia, esta toma de declaraciones testimoniales ha sido cancelada. De modo que lo que vemos que no solo no colabora, sino que también obstaculiza la investigación que puedan llevar a cabo otros países, en este caso Argentina. Y en tercer lugar, y quería dejar para el final, nos preocupa especialmente las respuestas que ha dado la Fiscalía General del Estado a la justicia argentina en dos pedidos de información que ha enviado esta jueza que comentaba a la Fiscalía. En los dos informes, en las dos respuestas que la Fiscalía General del Estado envía a la justicia argentina, hay afirmaciones que son sencillamente falsas y que van en contra del derecho internacional. Pero hay numerosas afirmaciones que no son ciertas. Por ejemplo, en el primer informe se hace un listado de casos. En primer lugar, la Fiscalía dice que en España se están investigando estos crímenes de derecho internacional. Y en segundo lugar, hace un listado de casos que han sido archivados, que en total suman 22. Como hemos visto, no son 22, son más, que ni siquiera analizando cuáles son esos casos, 22, algunos corresponden a la inhibición de la Audiencia Nacional, que era lo que había preguntado la jueza, pero otros no pertenecen a eso, se exceden del ámbito de la inhibición de la Audiencia Nacional, de manera que es una respuesta muy poco rigurosa en ese sentido. Y sobre todo nos preocupa un razonamiento de la Fiscalía General del Estado en su última respuesta, diciendo que España tiene preferencia para investigar estos crímenes, y entonces pide a la justicia argentina que remita el expediente para que España se haga cargo a partir de ese momento. De Amnistía Internacional volvemos a referirnos al derecho internacional, que deja bien claro que en materia de investigación de crímenes de derecho internacional, genocidio, crímenes de lesa humanidad, que son los que estamos hablando en este caso, la jurisdicción es concurrente, no preferente. Y eso está reconocido por numerosos tribunales internacionales, también por diversos mecanismos de Naciones Unidas, que muy claramente dicen la jurisdicción para la investigación de crímenes de derecho internacional es concurrente y no es preferente. De modo que preocupa esta interpretación, de una manera llamativa al menos, por la base de sustento jurídico que tiene, ¿no? La jurisdicción, la competencia para la investigación de estos crímenes es concurrente y de ninguna manera preferente. Y entonces, estos son las conclusiones principales, las principales preocupaciones que destacamos en este informe, y en base a eso realizamos y formamos una serie de recomendaciones, que son las que les quería comentar ahora. En primer lugar, recomendamos al Poder Judicial que aplique el derecho internacional e investigue los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo, y en particular instamos al Tribunal Supremo a rectificar su jurisprudencia. En segundo lugar, instamos al gobierno español a que cumpla con las recomendaciones hechas por diversos mecanismos de Naciones Unidas y que no existan obstáculos ni ningún impedimento para investigar los crímenes de derecho internacional que se cometieron durante la guerra civil y el franquismo. En tercer lugar, instamos al Parlamento a que adopte las medidas necesarias para la firma del convenio sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y genocidio. Y finalmente, instamos a la Fiscalía General del Estado a que investigue de oficio estos crímenes y que colabore de buena fe con las investigaciones llevadas a cabo en terceros países.
Desde Amnistía Internacional, con estas recomendaciones como bandera, vamos a seguir trabajando para lograr conseguir que las víctimas y familiares de víctimas de la guerra civil y del franquismo tengan acceso a su derecho de verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Hola, buenos días. No sé si soy yo. Buenos días. Para empezar, quería agradecer a Amnistía Internacional, también a Esteban Beltrán y a Ignacio Llopis por habernos invitado. Y sobre todo agradecer el trabajo que han hecho, esta investigación. Para nosotros es imprescindible este tipo de trabajos, y además en este en concreto vemos que hay una exposición clarísima de los argumentos que tiene la justicia española para no investigar estos crímenes, y se hace una justificación precisa que demuestra que estos argumentos son erróneos y que demuestra por qué, al amparo del derecho penal internacional, sí habría que investigarlos. Estoy aquí, igual que mi compañero, como representante de la Rezacua, como integrante de la Rezacua, y también como víctima, ya que estoy buscando a mi hermano mellizo desaparecido en 1965. Me gustaría contarles brevemente el proceso que he seguido desde víctima hasta representante de las asociaciones de bebés robados en la Rezacua. Nosotros, mi hermano y yo, nacimos en enero del 65 en la maternidad de O'Donnell, una de las maternidades que se define como el centro de desaparición de bebés en Madrid, junto con otras dos. Y al nacer, al ser un parto gemelar, mi hermano fue llevado a la incubadora durante unos días, y donde fue recuperando peso y donde fue recuperando el estado de salud apropiado para poder ser dado de alta. Cuando esto ocurrió, comunicaron a mis padres que en un par de días podrían llevárselo a casa, pero cuando definitivamente ya se procedía al alta, le comunicaron de un día para otro que mi hermano había fallecido. Cuando quisieron ver el cadáver, no se lo mostraron, dijeron que estaba en el depósito, que volvieran al día siguiente. Y mis padres protestaron, pero no tuvieron más remedio que esperar a 24 horas para que el cuerpo del niño se le fuera dado. Cuando volvieron al día siguiente no pudieron recuperar el cadáver porque les dijeron que había sido incinerado. Claro, naturalmente mis padres volvieron a protestar, y lo único que consiguieron fueron improperios y amenazas para que se marcharan del hospital. Mis padres en aquel momento nunca pensaron que podría haberse producido un robo, sino quizá una mala gestión, o simplemente que las autoridades en ese momento, que eran el médico y la religiosa que siempre los atendía, eran los que tenían la autoridad, y más que la autoridad, el poder para impedir que pudieran hacer alguna gestión, limitando su derecho a tener el cuerpo de mi hermano. La conclusión es que mi hermano nunca fue enterrado porque nunca hubo nada para enterrar, y es uno de los miles de niños desaparecidos en España, un crimen que se ha producido desde luego durante décadas, desde los años 40 hasta los años 90. Realmente durante mucho tiempo en casa la presencia de mi hermano Francisco fue muy potente. Pero ya digo, nunca se pensó que podía haber sido un robo, ¿no? Que podía haber sido cualquier otra situación la que había producido esa desaparición. Y cuando empezaron a salir todos los casos de bebés robados en el 2010, curiosamente mis hermanos mayores, mis padres ya habían fallecido en aquel momento, mis hermanos mayores se vieron identificados con la historia. Vieron que seguían todos los casos que salían en los medios, seguían un patrón común, un patrón generalizado, y que coincidía con la historia que nosotros habíamos vivido. Empezamos a investigar, empezamos a solicitar documentación y vimos muchísimas contradicciones con la versión oficial. De momento había un enterramiento, no sabemos de qué,
había un certificado de fallecimiento donde no constaba firma de médicos. Vimos que había diferentes fechas de enterramiento, diferentes fechas de muerte, 3 fechas diferentes de muerte. Y bueno, conseguimos hacer por nuestra cuenta una pequeña investigación que aportaba además otras evidencias, pruebas de que ahí se había producido algo muy extraño, que desde luego todo parecía indicar que mi hermano podría estar vivo ahora mismo. Con todo esto pusimos una denuncia en marzo del 2011. En julio del 2011 fuimos a ratificarla y se produjo un archivo de esta denuncia el 20 de febrero del 2012. La respuesta de la Fiscalía General, bueno, en este caso de la Fiscalía de Madrid, fue que había ausencia de indicio de delito. Y dijeron que dieron 3 argumentos para justificar esto. Primero, que para que se pudiera producir la desaparición de mi hermano, en caso que hubiera sido un robo, tendría que haber sido realizado por diferentes personas que apuntaran a una trama. Precisamente es eso lo que nosotros estábamos diciendo, que había diferentes personas implicadas, presuntamente implicadas. Bueno, como según la del fiscal necesariamente tendría que ser así y eso no lo consideraban posible, pues era uno de los argumentos del archivo. El otro argumento es que no se podía hacer una apertura de investigaciones generales, ya que nuestro derecho no lo permitía, siempre y cuando esta denuncia no pasara al juzgado, y como consideraban que no había que pasar al juzgado, pues nunca se podría abrir una investigación general. Y el último argumento era que el doctor que aparecía, no en el certificado de fallecimiento, pero en el legajo de nacimiento también como médico que estuvo durante todo el proceso de incubadora de mi hermano, este médico había fallecido, digo curiosamente porque el destino a veces es así, el mismo mes, julio del 2011, que nosotros ratificamos la denuncia. Con lo cual, con la muerte de este doctor no había ninguna posibilidad ya de poder seguir adelante. Lo interesante, en mi opinión, de todo este proceso, no solamente es el caso nuestro, individual, que para mí como víctima claro que es importante, pero lo realmente relevante es que en el proceso que seguimos nos encontramos con muchísimas familias que estaban también en nuestra posición, en nuestra situación. Y pensamos que no podía ser algo casual que hubiera tanta gente que contara la misma historia y que su caso siguiera el mismo patrón. Decidimos entonces, después de hacer una campaña de sensibilización social con el nombre de Todos los niños robados son también mis niños, para concienciar a la sociedad española que aunque tú no seas víctima, también eres afectado, porque los niños nos los robaron a todos, aunque fuera mi hermano, aunque fuera tu hijo, también era mi hijo, también era tu hermano. Esta campaña de sensibilización social y de movilización la transformamos en una entidad jurídica, en una asociación, también en enero del 2012, un mes antes del archivo. Y como vimos la cantidad de archivos generalizados y como vimos la posición de la justicia española, en cuanto tuvimos noticia de la acción internacional que se estaba produciendo con la querella argentina, no dudamos ni un solo momento en integrarnos en la Red Aqua y en hacer una querella, analizar una querella, nosotros y otras 9 asociaciones de víctimas por el robo de bebés. En este momento soy la representante de esas asociaciones en la Red Aqua y estoy pues, como víctima, como asociación y como activista en todas las acciones que estamos realizando. La Red Aqua, bueno, pues ya saben ustedes, es la red de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo y ahora mismo, bueno, pues está compuesta de alrededor de unas 80 entidades, hay unas 150 querellas puestas, de ellas 20 son asociaciones y bueno, contamos con apoyo de parlamentarios, de ayuntamientos y posiblemente pronto también de parlamentos autonómicos. Tenemos una plataforma en el País Vasco también de apoyo a la querella, en Asturias y próximamente en Andalucía. Nuestro objetivo principal, que la querella siga adelante y el fin último es que estos crímenes se consiga también investigarlos aquí, que es donde se tienen que investigar
por todas las razones que han dado nuestros compañeros. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Luis Mateos y soy miembro de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, también querellante en el marco de la Red Ciudadana de Apoyo a la Realidad Argentina, querellante contra el Estado español por la desaparición y asesinato de mi abuelo. Vamos a ver, en primer lugar, lo que procede es, ya lo ha dicho la compañera Sole, agradecer a Amnistía Internacional la invitación de la que nos ha hecho objeto en la presentación de su informe sobre, y que además se titula, acorde con las demandas que tratamos de trasladar, el tiempo pasa y la impunidad permanece, y la impunidad sigue permaneciendo vigente en nuestro país. Creemos que el informe que ha hecho Amnistía Internacional no deja de ser una inmensa contribución a la denuncia de la impunidad, porque además consideramos que sin memoria en nuestro país es difícil construir un proyecto democrático duradero, y para construir un proyecto democrático duradero hay que liquidar todos los restos y residuos y pervivencias que quedan como herencia del franquismo en una sociedad que se califica o se debe considerar a sí misma como democrática. Vamos a ver, en el caso personal yo quiero reiterar o quiero decir que no es un caso especial, más allá del impacto que pueda tener subjetivamente en cada una de las familias que se vean inmersas en situaciones similares o parecidas. Por lo tanto, el caso de mi abuelo no tiene nada de especial, es el crimen, es el caso de una víctima de la guerra civil, producto de la represión franquista. Mi abuelo era residente en el municipio de Nava, en Asturias, probablemente algunos lo conoceréis, conocido como la Villa de la Sidra, un pueblo sidrero por excelencia, y era residente en este municipio y miembro, trabajador y miembro del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. Fue capturado el día 21 de octubre de 1900, bueno, ya había estado preso tras los acontecimientos de octubre de 1934, pero su última detención se produce en la noche del 20 al 21 de octubre de 1937, cuando miles y miles de asturianos tratan de abandonar Asturias, que está cercada por tierra y por mar, con el objetivo de llegar a la Cataluña republicana, a través del vía mar, claro, llegando primero a Francia y luego... Eso fue lo que hizo mi padre siendo un niño, cuando 10 días antes fueron evacuados los no combatientes y los niños en dirección a la Cataluña republicana. Mi abuelo no tuvo la misma suerte. En la noche del 20 al 21 de octubre 60 embarcaciones consiguieron burlar el cerco de los barcos franquistas y llegar a Francia y de ahí a Cataluña. Y otras 20 o 25 embarcaciones fueron capturadas por el crucero franquista, el almirante Cervera. Entre estos barcos capturados figuraba el pesquero Gaviota, que iba abarrotado de civiles y de combatientes, y bueno, más de 2000 asturianos fueron capturados en esa noche, que era además una noche, por lo que dicen las crónicas, y nos hemos enterado posteriormente, una noche con el mar bastante en calma. Eso sí, los depósitos de la Camsa de Gijón estaban ardiendo y probablemente iluminaban kilómetros de mar adentro, ¿no? Bueno, los detenidos, más de 2000, fueron trasladados a Galicia y distribuidos entre diferentes campos de concentración. Mi abuelo estuvo en el campo de concentración de Campos Sancos, situado en la desembocadura del río Miño, y hasta el 23 de junio de 1938 no fue sometido a Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra duró escasamente 1 hora y en ese sumario figuraban 20 personas. De esas 20 personas que no tenían más relación entre sí que la afinidad ideológica y la afinidad vital, porque todos eran trabajadores, varios mineros entre ellos, y la única afinidad que tenían, bueno, pues no tenían afinidad personal ni se conocieron en el campo de concentración, pero en 1 hora se solventó el juicio y con cinco sentencias de muerte, ¿no? Los condenados a muerte fueron trasladados a la isla de San Simón, y en la isla de San Simón el 5 de agosto de 1938 fueron fusilados 7 en la isla de San Simón. Ya digo, la isla de San Simón está situada en la ría de Vigo, para los que tengáis interés en conocerla, ¿no? Una isla bastante bonita, pero bueno, no es al caso del comentario, no viene al caso. Fueron fusilados en la isla de San Simón, y esto lo sabemos por los testimonios, en un libro editado en Galicia que se llama Illados, donde parece ser que un cura jesuita llamado Padre Nieto también era el encargado de la siniestra tarea de ejercer el tiro de gracia, ¿no?
Bueno, yo quiero decir a todo esto, mi padre y mi familia paterna se encontraba en aquella época en Cataluña. En enero del 39 abandonan Cataluña cuando la caída cuando las tropas franquistas llegan a la frontera de los Pirineos, en los Pirineos, y bueno, y en definitiva pues se ven abocados a la situación de si permanecer en Francia o regresar a España. Regresan a España en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y mi familia fue expropiada de todos sus bienes para hacer frente a lo que los vencedores habían establecido con la causa general, ¿no? Es decir, fueron expropiados de todos sus bienes y pertenencias, y por lo tanto quedaron sin medios de vida, ¿no? Quiero decir que igual que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este país, mi abuelo no tuvo un juicio justo, no pudo elegir abogado, no pudo presentar testigos y no pudo recurrir la sentencia. Hay que decir que el tribunal que le juzgó, el Tribunal Militar Permanente número 1 de Asturias, era también un tribunal ilegal que no tenía jurisdicción sobre la población civil, y los delitos de los que mi abuelo, y reitero de nuevo, miles y miles de ciudadanos de este país, eran también delitos inventados y que no tenían nada que ver con la realidad. Fueron acusados de rebelión militar y auxilio a la rebelión, dos figuras jurídicas que estaban más vinculadas precisamente a todos aquellos que se alzaron en armas contra el régimen legalmente constituido en ese momento, ¿no? Quiero reiterar con esto que, bueno, mi máximo respeto hacia todas las víctimas de la dictadura franquista, bien sean de la guerra civil, bien sea de la dictadura que duró 35 o 36 años, y bien sea de la transición, porque si hoy hablamos de impunidad, quiere decir que la impunidad también y la proyección del aparato de Estado franquista se proyectó su sombra sobre la transición española. Solamente para acabar quiero decir una cosa, que es bueno que una sociedad democrática solamente se puede construir si tiene memoria, porque sin memoria ya digo que no se puede construir un proyecto democrático duradero, y que el olvido no deja de ser un instrumento al servicio de los poderosos. Por eso es bueno que toda la sociedad española conozca y sepa que en concreto la Red Ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina, todo el movimiento memorialista de este país, seguimos reivindicando la declaración de nulidad de todos los procedimientos judiciales orquestados por el franquismo. Seguimos pidiendo la derogación de la ley de amnistía, que creemos que es una ley de punto final, en la que al final los que se amnistiaron fueron ellos y no a nuestros presos políticos. Por todo ello, quiero agradecer a los compañeros Ignacio y Esteban la invitación que nos han hecho a objeto, y bueno, quedamos a vuestra disposición. Y seguimos adelante con la querella en Argentina, y esto no nos satisface, porque lo ideal sería juzgar esos delitos en nuestro país, y si los se juzgan en Argentina quiere decir que la impunidad sigue vigente, y no compartimos la equidistancia que los poderes públicos de este país hacen entre los verdugos y las víctimas, porque cuando se pretende mantener una imaginaria equidistancia entre verdugos y víctimas, no deja de ser una inmensa ayuda que se presta a los verdugos. Y también nos preocupa el empoderamiento de las élites de este país, que hoy no tienen ningún empacho en expoliar el conjunto de lo público a la mayoría de los ciudadanos, y que consideramos que esta impunidad que hoy vivimos no deja de ser también una impunidad heredada de la dictadura franquista. Gracias. Bueno, pues ya está. Nuestra presentación, cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto. ¿Por qué creen que no se ha podido hacer en España? Que la Fiscalía ha actuado como ha actuado, el Gobierno ha actuado como ha actuado, los jueces españoles han actuado como han actuado. ¿Por qué? Con todo el tiempo que ha pasado y que en teoría tendría que ser una ventaja respecto a otros países donde este mismo proceso se ha hecho más cerca de la dictadura, con los verdugos aún vivos, en fin. Es, digamos, la cuestión de España es un intento vano de pasar páginas y leer la página. La experiencia que tenemos de haber vivido procesos de transición, o de una dictadura de democracia, o de un proceso de conflicto armado, a un proceso de paz,
es que es muy difícil construirlo sin los tres pilares, ¿no? De verdad, justicia y reparación. Amnistía ha estado en los 25 procesos donde ha ocurrido estos últimos 30 años, 35 años. En algunos lugares ha habido mucho más verdad que justicia, en otros más reparación que justicia. Justicia quizá es la más afectada, digamos, el derecho al conocer judicialmente la verdad es el más afectado, pero la tendencia mundial es positiva. Desde el año 89-91 han sido llevados ante los tribunales criminales de Estado en una buena parte del mundo. España de esta tendencia mundial se aparta. Fundamentalmente porque no quiere investigarse y no hay voluntad de investigar. El paso del tiempo es una razón especialmente para las víctimas y los familiares. Pero incluso países como Australia, donde, por ejemplo, el tratamiento de los niños aborígenes se produjo mucho antes que la guerra civil y el franquismo, los años 16 y 17 del siglo pasado, ahora se está investigando y hay informes sobre la verdad sin reparación. El elemento uno de los elementos que marca la investigación o no es la voluntad política de hacerlo. Y en una buena parte del mundo hay voluntad política imperfecta, a veces no justa del todo, y en España no hay. Y con eso se pretende que haya que se pase página de la página. Pero la experiencia que nos da es que eso es simplemente una apuesta vana, que no se ha producido en casi ningún lugar en el mundo. El caso de España es un caso no típico, el caso de impunidad es un caso no típico en el mundo. Al contrario, como decía, desde el año 89, desde que cae el muro de Berlín, los avances en materia de justicia universal, justicia universal, son importantes en España. Hola, buenos días. A mí me parece muy completo el informe que habéis hecho y además muy acertado y muy conveniente, porque ya han expuesto los compañeros, es una pura realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Para mí hay algo muy importante también como víctima y familiar de víctimas, y es que no solamente en este país hay una impunidad tremenda con respecto a todos los crímenes del franquismo, también hay una continua victimización sobre los afectados, sobre las ya víctimas, en el día a día, continuamente. Se nos insulta, se nos desprecia, se nos cierran todas las puertas y además no se nos da la cobertura necesaria que debe tener cualquier víctima en un Estado de Derecho. No solamente jurídica, sino también anímica y emocional. Las víctimas de la guerra civil y la dictadura, esa dictadura genocida, que ha empleado todas las formas de muerte habidas y por haber, con las formas de morir no solamente es dejar de respirar y que te metan en una fosa o en una tumba, sino el arrastrar toda la vida, las secuelas que esto deja y que se siguen acumulando porque ni siquiera hay un tratamiento específico para las víctimas del genocidio franquista. Esa situación que tenemos que estar viviendo día a día y cuando por fin nos juntamos, nos unimos y acometemos la lucha porque se haga justicia, tenemos que recibir las agresiones de los verdugos y de los cómplices de los verdugos. Y con eso estoy hablando del gobierno español, de los políticos que firmaron la Ley de Memoria Histórica, que fue otro insulto más, y que nos dejan ahí, en un limbo, para que nos las busquemos como podamos. Creo que deberíamos tener todos un apoyo incluso psicológico puesto a nuestra disposición por el Estado español, porque además sería pagado por nuestros impuestos en vez de que eso vaya a aumentar las arcas de toda esta lucha. Y estamos en la más completa indefensión, en la más completa. Yo coincido con todos mis compañeros en que lo que se nos quiere es callar la boca, quieren que poco a poco nos vayamos muriendo también, para ver si así desaparece la memoria. Y la memoria no va a desaparecer, porque también estamos transmitiendo a los que vienen después de nosotros
lo que es nuestra historia, porque las raíces son importantísimas. El robo de niños, no solamente el robo físico, porque no se roba una propiedad, se roba un derecho a la identidad, que debería ser absolutamente sagrado en cualquier país que se llame democrático. Y para terminar digo que yo considero que no vivo en un país democrático, que yo vivo en un país dictatorial, que creo que Franco no está muerto y que sigue cometiendo asesinatos contra el pueblo. Gracias. Quiero hacer dos preguntas. Una en relación al actual gobierno, cuando hablamos de los obstáculos que el gobierno puede hacer a la investigación de los crímenes del franquismo, hablamos solo de las videoconferencias, hay otra serie de obstáculos que no se han mencionado. Y por una segunda parte, también lo que ha comentado la compañera en relación a la ley de memoria histórica. ¿Ha ayudado o ha perjudicado? Sí, en relación a los obstáculos, ese es el principal y quizás más novedoso que fue del mes pasado, ¿no? Es decir, nosotros podemos ver cómo, de hecho, hemos tenido acceso a la nota interna que el Ministerio ha enviado al consulado expresando sus rechazos. También hay un montón de otros signos, yo diría sobre todo el no cumplimiento de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de Naciones Unidas, que entre otras cosas recomiendan no aplicar, por ejemplo, la ley de amnistía, de reconocer la imprescriptibilidad de estos crímenes, etc. Eso es un reconocimiento que le compete al gobierno y que no está siguiendo las recomendaciones de los mecanismos. En relación a la ley de memoria histórica, mira, lo que hemos visto, porque este, como hemos dicho, es un informe de actualización de otro que hicimos el año pasado, donde analizamos en detalle la respuesta, los argumentos utilizados por los juzgados territoriales para archivar las causas. Y hemos visto que, contrario a lo que dice la Fiscalía, que solamente se había utilizado el argumento de que los presuntos autores están muertos, hemos visto que han utilizado diversos argumentos. Uno de ellos ha sido la ley de memoria histórica. Entonces, en consecuencia, en la práctica o de facto, ha sido muchas veces utilizado, y sobre todo en la sentencia del Tribunal Supremo, en el caso Garzón, ha sido utilizado como un argumento para justificar la no necesidad de investigación por juzgados a través de la justicia, de los poderes judiciales. Desde ahí nuestra posición de Amnistía Internacional es muy clara, y también de los mecanismos internacionales, que la verdad, justicia y reparación hay que buscar en la justicia, no en otro lado. Y estos mecanismos, la verdad, tienen que ser entendidas como mecanismos complementarios a la justicia para poder obtener verdad, justicia y reparación de los poderes judiciales. No es solo sobre el tema de la ley de memoria histórica, que desde luego a todo el movimiento memorialista pues la considera no solamente absolutamente insuficiente, sino incluso contradictoria en su propio desarrollo, ¿no? Es decir, la memoria queda reducida al ámbito de lo privado, no reconoce la ilegitimidad de los tribunales y procedimientos judiciales del franquismo, pero hay una cosa: no decimos que haya que derogar la ley de memoria histórica, que es el caso que aplicamos, es la posición que tenemos en torno a la ley de amnistía, y no lo decimos por una razón, porque en torno a la ley de memoria histórica ha habido aproximadamente unos 200.000 ciudadanos, hijos del exilio español, que se les ha reconocido la nacionalidad española. Por eso queremos que la ley de memoria histórica debe ser profundamente modificada, pero no derogada. Sí. Bueno, oye, a mí me gustaría que hablaseis un poco de las decisiones del TED, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre las demandas que algunos, yo entre ellos, hemos interpuesto ante él por las desapariciones, en este caso de mi padre, pero envuelve también los 10 casos de desaparecidos de Pajares de Daja. Un poco esa actitud. Y por otro lado, a ver qué opináis de por qué esa forma tan expeditiva de acabar o archivar las demandas, porque ni las ven siquiera, se remiten a casos mínimamente estudiados y no entran para nada
en el fondo de la demanda. Y por otra parte, el tema de los archivos de los juzgados territoriales, que has hablado, de 47 casos archivados, expedientes, y 9 que no conoces. Yo, uno de los casos es el mío también, de San Lorenzo, porque 7 personas de la desaparecida de Pajares de Aja, después de la denuncia en la Audiencia Nacional, pues fueron al juzgado de San Lorenzo de Escorial, y la jueza que tomó el caso lo archivó, pero yo he recurrido a la audiencia provincial, concretamente por el caso de los 10 de los 7 de Pajares que están en Valle de Ojeda, y todavía no ha resuelto, pero vamos, se prevé que lo archive también. Y hablabas de 9 casos que no conoces, entonces me gustaría, vienen en el informe cada uno, todos y cada uno, si no, pues ponerme en contacto contigo por si podía ayudarte en los casos esos. Bien, muchas gracias. En relación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ciertamente, y nosotros lo desarrollamos en el informe, sabemos que al menos hay 8 casos, 8, que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos han sido inadmitidos. Los 8 casos. De los 8, solo en uno se hace un desarrollo de los argumentos por los cuales se han admitido, y en todos ellos se hace referencia a un artículo que es el que presenta de alguna manera preocupación para Amnistía Internacional, que es la falta de diligencia por parte de los particulares, de las personas querellantes, por haber tardado mucho en acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nosotros en este informe expresamos la preocupación de mi organización sobre esta situación, por cuanto creemos que endilgar la falta de actuación a los particulares es trasladar la responsabilidad de investigar estos crímenes de derecho internacional, que es una responsabilidad que compete a los Estados en primer lugar. ¿Sí? De manera que, y nosotros lo desarrollamos de una manera más extensa en el informe, la preocupación que para Amnistía Internacional representa este argumento de que la falta de diligencia por parte de los particulares se habrá tardado mucho en presentar estos casos. Nosotros creemos, sin embargo, que esta responsabilidad le compete al Estado, es una obligación del Estado de investigar estos casos, cosa que por otra parte ha sido reconocida por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en otros casos, que lo pueden encontrar aquí. En relación a la pregunta de los juzgados territoriales, hemos identificado los 47 en el anexo 1, podés ver cuáles son los 47. Cuando digo que no tenemos información oficial, no hemos tenido acceso a la documentación, a pesar de haberla pedido a autoridades gubernamentales y también judiciales, no hemos tenido acceso. Lo que sí es interesante destacar es que, como decía, el ámbito principal de esta investigación son estos 47 casos, de los cuales hemos visto que 38 han sido archivados. También, de manera ilustrativa, reflejamos en el informe cómo otros casos que salen de estos 47 también han sido archivados. Y hemos identificado al menos 5 casos que no pertenecen a la inhibición de la Audiencia Nacional, que han sido archivados y cuyo argumento ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del 2012. Por lo tanto, lo que nos permite ver ese impacto negativo que tiene esta sentencia, que naturalmente no solo impacta en estos 47 casos que hacemos referencia, sino también en nosotros 5. Quizás si podemos un poquito, viendo una perspectiva más amplia, la injusticia del tratamiento a las víctimas, es que en este caso, digamos, pareciera que son los responsables, las víctimas, sus familiares que tienen que investigar. Y esto es lo que es insólito. O sea, un delito cualquiera que se considere como tal, o nosotros consideramos que es crimen de derecho internacional o cualquier otro, lo tienen que investigar. Tienen que exhumar las fosas, las autoridades. Tienen que hacer un cordón donde haya un forense, donde haya un fiscal, donde haya un juez que se persone. Ese es el caso insólito. O sea, la investigación tiene que partir de las víctimas. Entonces, y eso es lo que refuerza tristemente la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el concepto de que la víctima debe ser diligente, no el Estado. Y eso es lo que es realmente injusto, un elemento más de justicia en el tratamiento a las víctimas de crímenes de derecho internacional. Sí.
del informe, tanto de este como el anterior, un inexperto sacó la conclusión de que, estando el análisis de que en España nada de nada, a todos los niveles, pero además sacó un poco la conclusión de que, aparte de las recomendaciones que le han llegado al gobierno español, las dificultades tremendas para poder ir a otro nivel, a nivel internacional, aparte de recomendaciones, porque la actitud de derechos humanos de Europa y las dificultades tremendas para un país un poco más poderoso de la justicia universal son evidentes, ¿no? Entonces, yo creo entender o desprender de su informe de las tremendas dificultades, aun sabiendo que es necesario centrarse en la justicia, además de que la ciudadanía ejerza todo lo que puede. Pero da la impresión de que todavía, aun habiendo avanzado, los que llevamos 77 años de impunidad del franquismo, pensamos que recurrir, y parece una, digamos, una putada que, como decíais, que el Tribunal de Derechos Humanos diga la poca diligencia. Sí, la verdad que sí, lo que para nosotros es una preocupación adicional. En cualquier caso, también quiero resaltar que durante este año se espera la visita de mecanismos internacionales de España, y una de las, incluyendo el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada y el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que tiene una sesión sobre España. Por lo tanto, aunque no sea la parte jurisdiccional, sí que es importante que va a haber durante este año atención especial internacional sobre los crímenes cometidos por la CIVIL. Sí, yo quería preguntar, Justiz ha comentado que digamos que hay como 4 argumentos oficiales que se escriben en España para no continuar con la investigación o no reabrir los casos. No sé si tanto vosotros como las asociaciones habéis intentado o habéis logrado ver cuáles realmente son las motivaciones para no abrir estos casos, más allá de la argumentación oficial. ¿Cuál es la causa real de que no se quiere investigar? Sí, los 4 argumentos que me refería son los que dio el Tribunal Supremo en su sentencia en el caso de Garzón, que de alguna manera viene a recoger los que se daban en su conjunto, individualmente, en los distintos juegos territoriales. Ahora, las motivaciones, no sé si a mí me corresponde hacer esa valoración. Lo que sí está claro es que en España las víctimas no están encontrando justicia, ¿verdad? Justicia de reparación, y tienen que ir a otros países. Y es lo que están haciendo ahora. Y lo que estamos viendo y lo que en este informe pudimos documentar es que estos argumentos se repiten una y otra vez. Ahora, no solo los argumentos individualizados, sino también la referencia concreta a la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? De manera que, digamos, más allá de valoraciones, sí podemos ver que de facto estos argumentos están siendo los que están sirviendo para archivar todos los casos. Antes de la palabra, una cuestión. Quizá el análisis que hacemos es, hemos pasado de una situación, el primer informe de Amnistía, que hablamos antes, es del 2005, sobre el problema de la Guardia Civil, hemos pasado de una situación de olvido a una situación de obstáculo por parte de las autoridades, que no es lo mismo. Entonces, el obstáculo son varios. Los obstáculos es no colaborar con la justicia argentina, los obstáculos son no facilitar la búsqueda de verdad, justicia y reparación, ratificando la Convención sobre crímenes de guerra. Los obstáculos son no responder o responder de forma deficitaria a las instancias internacionales. Los obstáculos son de todo tipo. Entonces, hemos pasado de una situación de olvido a una situación de obstáculo. Esto es, en nuestra opinión, es todavía una situación de agravamiento más de situaciones de impunidad. Y como antes decía al principio de la intervención, tiene que ver con los 3 poderes del Estado. Entonces, que nosotros no conozcamos, no hay ningún otro delitos, crímenes de derecho internacional que
ocurrió en España y las víctimas han tenido que ir a otro lugar a buscar. Este es el único caso. Te voy a comentar un poquito lo que ocurre con la investigación en el caso de los bebés robados. Aunque en los medios de comunicación están apareciendo como que esto sí se está investigando aquí, hay que aclarar determinadas cosas. En primer lugar, en ningún momento, es más, hay unas declaraciones explícitas del Fiscal General del Estado y también el Ministerio de Justicia, donde se dice que estos robos, o todavía en algunos casos llaman estos supuestos robos, como todavía no estuviera claro, no se vinculan a los crímenes del franquismo. Están haciendo un esfuerzo enorme para que estos crímenes no estén vinculados a los crímenes de la dictadura. Nosotras, las asociaciones que estamos participando en la querella, como sí pensamos que están vinculados directamente con esto, por eso estamos participando en esta acción. Lo que se está, no podría decir la palabra investigar, porque en realidad todavía no hay una causa abierta de los bebés robados. Lo que hay hay algunos casos en Fiscalía, hay algunos casos en las audiencias provinciales, en los juzgados, pero son casos que se están considerando como casos aislados y casos familiares. En ningún momento se está planteando esto como una investigación generalizada, como una trama que existió como un plan sistemático. De ninguna manera se está investigando así, porque se niegan a investigarlo así en primer lugar. O sea, que eso le quede claro, que están intentando desvincularlo de lo que es realmente la realidad y las raíces de este problema. Lo que está en las fiscalías y en los juzgados son casos particulares y a lo que se está dando mucha más importancia es a los casos más recientes, de los años 80. De hecho, hay un caso, bueno, mañana mismo hay una declaración de uno de los imputados y es por un caso del año 69, pero es que este señor siguió actuando hasta los años 80 y mucho, casi 90. Y el caso de, y ahí sí lo voy a decir porque tengo permiso de publicación Betegón, es el caso 82. Donde son casos donde además están centrando la atención en personas, en médicos, en figuras individuales y dentro de lo posible fuera o apartado de instituciones del Estado. Con lo cual, las investigaciones que se están haciendo aquí son pocas, no están dando ningún resultado. Los imputados o se mueren o no aparecen porque, como en el caso de Sor María, o no aparecen por defectos de forma que resultan en el último momento. Se desvinculan de los crímenes del franquismo y lo que sí pretende el Ministerio de Justicia y la Fiscalía es crear unas medidas administrativas con las que las asociaciones tampoco estamos de acuerdo. La respuesta que dio el Fiscal General del Estado en febrero de este año a la petición de Llamazares, una petición de cooperación con la investigación que se está haciendo con la querella argentina, en esa respuesta que le dio había un apartado donde decía que gracias a la circular del 26 de diciembre del 2012 los robos de niños, los supuestos robos de niños, se estaban investigando. Bueno, eso no es cierto, no se está investigando. Primero porque no es vinculante con las audiencias. Cada audiencia provincial tiene su propia manera de investigar y hay archivos masivos. Y archivos masivos, por ejemplo, en Huelva, en la audiencia de Cádiz, en la audiencia de Málaga, pero ni siquiera las fiscalías provinciales están siguiendo esa circular, porque, por ejemplo, en Castellón hay un 95% de archivos, con lo cual ni con circular ni sin ella no se están investigando. Eso es lo que te puedo decir en cuanto al tema de los robados. Sí, decía Rousseau en el contrato social que el derecho no nace de la fuerza, sino de las convenciones, de los acuerdos. Bien, ante la falta o el desinterés o el bloqueo de la extradición de los asesinos de Carlos Soria por parte de Chile, de la falta o el bloqueo de la investigación en el caso Pous por parte de Estados Unidos, o en el caso de España el bloqueo por parte del gobierno español de la investigación de los crímenes del franquismo,
a una ruptura de ese contrato social y si por el contrario a una implantación del derecho nazi entendido como el derecho de Carl Schmitt? Son cosas muy diferentes, ¿no? El elemento que marca el derecho internacional es que o extraditas o juzgas. Entonces, en el caso de los familiares de Carmelo Soria, lo que hay es la posibilidad de que hay varios de las personas perpetradoras que se han procesadas en Chile. Por tanto, si ahí es lo que hay una investigación, habría que hablar con los familiares de si también están satisfechos por la forma que lo están tratando, pero hay una investigación abierta y hay personas procesadas. Estados Unidos es otro caso diferente porque Estados Unidos desde hace años se opone a cualquier cuestión de jurisdicción universal que afecta a sus ciudadanos. Por tanto, en eso es absolutamente coherente que la impunidad. Entonces, y en el caso de España, hemos vivido momentos diferentes. Hemos vivido en que este era el lugar donde la gente acudía de Argentina, de Chile y de otros lugares a obtener justicia que no buscaban en sus países. Ahora vivimos el camino de vuelta, en que las víctimas de crimen de derecho internacional acuden a Argentina porque en sus países no pueden obtener justicia. Entonces son tres casos diferentes, pero en general nuestra visión de cómo avanza o no en materia de justicia universal y justicia internacional es que son positivos, es decir, el avance es sostenido. Otra cosa es que existan casos como el que he mencionado de España, de retroceso, o el de la coherencia de la impunidad del caso de Estados Unidos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, simplemente agradecer a vosotros primero que estéis aquí, la testimonio, y ustedes su presencia.